No nos quedemos solamente con que es una enfermedad gravísima, que hay casos en los que realmente está muy comprometida la calidad de vida, pero hay un grupo muy grande, cerca del 80%, que se maneja fácilmente tomando una medicación. La tecnología nos ayuda muchísimo, todos los tratamientos nuevos nos ayudan muchísimo, y diría que entre 80 y 90% se pueden, pueden tener una muy buena calidad de vida y mejorar, y que eso está, que no digan, no, mi hijo tiene epilepsia, no tiene cura, es una enfermedad crónica, y que también hay un porcentaje de pacientes que pueden remitir su epilepsia, ¿no? Que va a depender un poco del tipo de epilepsia, pero digamos que no digan, esto es crónico para toda la vida, no puedo hacer nada, hay muchas alternativas, y todos los días recibimos noticias nuevas para la mejoría de la epilepsia. FLENI es una fundación que se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación sobre enfermedades neurológicas. En este podcast te invita a viajar al cerebro, el órgano que define al ser humano. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Sinapsis, el podcast de FLENI, donde pretendemos compartir con todos ustedes algunos aspectos de las enfermedades neurológicas, de la neurociencia en general, y también del impacto en la sociedad de nuestros diagnósticos, nuestros tratamientos y el sentido que tiene muchas veces transcurrir alguna enfermedad especial. En el día de hoy vamos a hablar de la epilepsia, de las convulsiones, que creemos que es un tema que mucha gente le preocupa en términos de definición de lo que es, de las alternativas diagnósticas, terapéuticas y qué significa para la vida de una persona este tipo de diagnóstico. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañan Ángeles Schneider, que es la jefa de neuropediatría de FLENI, que tiene una vastísima experiencia en neuropediatría general y específicamente en el área de las convulsiones y la epilepsia, y el doctor Walter Silva, que es el jefe del área de epilepsia de FLENI, que es neurólogo y que está a cargo del diagnóstico y tratamiento de la epilepsia en FLENI, que dirige la unidad de videotelemetría, que es, como vamos a ver después, un recurso diagnóstico de enorme importancia. Igual les vamos a pedir que se presenten ellos mismos, como hacemos siempre. Bueno, soy neuróloga infantil, presido el Departamento de Neurología Infantil de FLENI, fui presidente de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, y dado que el motivo de consulta más frecuente en neurología infantil es la epilepsia, aproximadamente el 70% de nuestras consultas, hace más de 35 años que estoy en este tema. Yo soy Walter Silva, soy actual jefe de la unidad de epilepsia de FLENI. Yo soy médico neurólogo de adultos, tengo formación específica en epilepsia, fui el presidente de la Liga Argentina de Lucha contra la Epilepsia y sigo estando como miembro de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, siendo parte del board de Latinoamérica. Para empezar, yo quiero que nos digan qué es la epilepsia y qué son las convulsiones, porque muchas veces este aspecto está confuso. Alguien tiene una convulsión y dicen que tiene epilepsia, alguien tiene epilepsia y nunca tuvo convulsiones. Entonces, por ahí sería bueno que nos pongamos de acuerdo en alguna definición de la enfermedad, de la patología y de los síntomas. Ángeles. Me parece que tal vez lo que más confunde es lo heterogéneo de la epilepsia. No es una sola enfermedad, sino un grupo muy grande y heterogéneo de enfermedades que tienen como común denominador que se manifiestan con la recurrencia de convulsiones. Es imposible tener epilepsia sin convulsiones, y si se tiene convulsiones, se tiene epilepsia. La única excepción sería las convulsiones febriles, que en general duran unos pocos años, son los primeros años de la vida, y cuando los niños logran un determinado nivel de maduración eléctrica en su desarrollo cortical, dejan de tener convulsiones frente a la fiebre. Esa sería la excepción. Sacando ese grupo, todas aquellas personas que tengan convulsiones tienen epilepsia. Epilepsia significa enfermedad de origen cerebral que se manifiesta con la recurrencia de convulsiones. El gran problema es que las causas por las cuales se puede tener epilepsia son tantas que es un pool de enfermedades
muy distintas unas a las otras. Algunas muy severas, degenerativas, que comprometen mucho la calidad de vida de las personas y de sus familias, y otras sumamente sencillas, donde solamente con recordar diariamente tomar una medicación, tanto los niños como los adultos llevan una vida completamente normal. Y ambos grupos tan disímiles se llaman epilepsia. Creo que eso hace difícil la comprensión para las personas. Walter Ángeles mencionó recién la actividad eléctrica. ¿Por qué decimos la actividad eléctrica? ¿Por qué la actividad eléctrica está vinculada a la enfermedad y a las convulsiones? El cerebro o el sistema nervioso en general se comunica a través de estímulos eléctricos, y esos estímulos eléctricos son generados en neuronas, fundamentalmente en la corteza cerebral cuando estamos hablando de epilepsia. Y eso hace que que el cerebro funcione, se comunique, justamente se realizan distintas sinapsis como este podcast, y de esa manera se comunica. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay una anomalía y esa comunicación se torna anómala y más hiperactiva. Y esa hiperactividad patológica o anómala hace que se manifiesten síntomas de manera episódica, ¿sí? Y eso, como dijo Ángeles recién, puede ser por distintas causas, ¿no? Desde malformaciones congénitas del cerebro, donde hay neuronas que descargan esa electricidad en forma anómala, hasta lesiones cerebrales, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, que es una causa bastante frecuente, y hasta enfermedades que degeneran la corteza cerebral y hacen que esa descarga eléctrica sea anómala. Esto era una enfermedad muy especial, enfermedad divina, enfermedad hercúlea, en fin, fue descrita hace mucho tiempo y tenía un toque un poco diferente en términos de lo que significaba respecto de otras enfermedades. ¿Qué nos pueden contar algo sobre la historia de la epilepsia? Bueno, sí, obviamente que pasó por muchas etapas la historia de la epilepsia, y así algunas cuestiones que se saben bien, que ya 2000 años antes de Cristo se manejaba. Esto era una enfermedad divina, o sea, era influenciada por los dioses, y que la persona que tenía esta manifestación epiléptica, que se manifestaba de distintas maneras, eran señales de los dioses, digamos. Después aparece Hipócrates, siempre Hipócrates en la medicina, la verdad que fue como una bisagra para que empiecen a aparecer algunos conceptos diferentes, que en el siglo V él es el primero que plantea que él creía que por determinadas cuestiones que se veían, que la epilepsia era una enfermedad del cerebro. Pero obviamente él tenía muy poca evidencia para hacerlo. Pero es tan interesante que incluso él plantea en su libro, el libro que él escribe se llama La enfermedad sagrada, que era porque ese era el concepto que se tenía en ese momento. E incluso plantea determinados tratamientos, y él veía una cosa muy interesante que pasaba con la gente que iba al presidio en esos momentos, que uno de los castigos que hacían y que hacían con estos pacientes que tenían esas manifestaciones eran ayunarlos, ¿sí? O sea, no darles de comer por día. Y al entrar en ayuno, esos pacientes mejoraban su epilepsia. Esto tiene una relación con el día de hoy, que se usa la dieta cetogénica, que tiene un mecanismo muy parecido al ayuno prolongado, justamente. Así que ya en ese momento no se pensó en dieta cetogénica como una alternativa, pero la historia ya nos empezaba a mostrar determinadas alternativas terapéuticas que después tardaron mucho tiempo en volver a aparecer. Y más recientemente, bueno, después ya a partir del siglo XIX, cuando aparece, o sea, obviamente aparece la neurología moderna y muchos estudios, e incluso en 1920 Hans Berger crea el electroencefalograma. Y es a partir de ahí que, obviamente, que en realidad fue pensado para enfermedad psiquiátrica, y cuando empezaron a registrar el electroencefalograma de los pacientes con epilepsia, veían que habían descargas anómalas durante los episodios y fuera de los episodios. Y es ahí donde se consagra y dicen, no, esto es una enfermedad neurológica. Pero incluso en Europa, en el medioevo, era considerada una enfermedad sagrada todavía, y que era
una especie digamos, de una enfermedad de los demonios. Cuando vos te traen un paciente a la consulta por una convulsión, por epilepsia, bueno, está el diagnóstico dando vuelta, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué haces vos como neuropediatra frente a la consulta de un chico que se supone que se cree que tiene epilepsia? Interrogamos muy en detalle y tratamos de buscar el máximo detalle justamente de qué es lo que le pasó a esa persona. Hoy muchas veces facilitado por los teléfonos celulares porque en el momento de una convulsión hay tanta tensión que muchas veces, bueno, los padres no solamente que hacen las cosas distintas que lo que se debería, que ya las vamos a hablar, sino que después les cuesta acordarse qué es lo que vieron o referir el tiempo que realmente duró. Y ahora los instruimos a todos que si pueden, después de poner al niño en la posición que corresponde, lo filmen y eso nos da muchísima más información. Lo primero es ver de qué forma se dio esta convulsión, qué estaba haciendo el paciente, si estaba despierto, si estaba dormido, si vieron una desviación en sus ojos, si escucharon un grito antes, si esto fue precedido por un vómito. Son todas informaciones que nos van a ayudar a entender de qué tipo de crisis o de qué tipo de epilepsia estamos hablando. Una vez que terminamos el interrogatorio detallado, el examen neurológico, por supuesto, nos va a dar mucha información y después viene todo el tema de estudios complementarios. Como comentaba antes Walter, el electroencefalograma sigue siendo una herramienta de suma utilidad porque nos va a permitir no solamente confirmar que aquel evento que pensamos que fue una convulsión lo fue, sino poder entender cuáles serían las causas y cómo seguir, porque las decisiones terapéuticas son electroclínicas. Nosotros elegimos qué medicación ponerle a un paciente en base a las características de la convulsión que presentó y en base a lo que vemos en ese electroencefalograma. Vemos reiteradamente cómo el interrogatorio, escuchar al paciente, escuchar a los padres, en el caso de los pediatras, tiene una importancia fundamental y mucha de la tecnología posterior está modulada por lo que el médico escuchó e interrogó a los familiares, ¿no? Me gustaría que le quede a los padres el concepto que muchísimos de los niños que nos traen a la consulta, por unos años toman una medicación y hacen vida normal y hacen deportes normalmente y aprenden en el colegio como siempre y en muchos tipos de epilepsia de las que vemos en la infancia. Pasa un tiempo, normalizan sus electros y podemos retirar lentamente la medicación y el día de mañana son adultos sanos. Recordemos este grupo súper heterogéneo donde entran enfermedades gravísimas y otras muy sencillas de manejar. Sin embargo, cuando uno le dice a un padre que su chico tiene epilepsia, se derrumban, se infartan, quedan completamente devastados. Y de hecho sigue habiendo como mucho prurito en contar que un hijo tiene epilepsia. Walter, ¿y con un adulto cómo hacemos el diagnóstico? No, en realidad es muy parecido. Acá es muy importante que cuando vienen a la consulta o muchas veces los pacientes vienen solos, a veces algunos adultos, pero en general vienen acompañados porque la familia acompaña y quieren ayudar a esto. Y para nosotros tener un testigo, o por lo menos preguntarle qué te contaron a vos que vieron cuando tuviste este evento, sobre todo cuando es un evento inicial o son muy poquitos episodios, pero el diagnóstico, incluso en la definición actual que se usa médica, el diagnóstico es clínico. Digo, es clínico porque uno tiene que tener esa manifestación clínica de alguna manera, que pueden ser manifestaciones como todos vemos quizás a veces en algunas películas, como el paciente que se cae y empieza a sacudirse, pero también hay otras manifestaciones diferentes, como por ejemplo desconectarse, estar confuso durante un ratito muy corto, en general nunca más de 2 minutos, y ese dato a veces el paciente, sobre todo cuando pierde la conciencia o hay una alteración del estado de conciencia, no lo puede contar. Y lo demás, que el electroencefalograma y la resonancia magnética de cerebro, que son quizás los 2 primeros estudios que nosotros usamos, son estudios que se llaman complementarios, complementan al diagnóstico. A veces el electro me dice, bueno, de acuerdo a este hallazgo yo puedo sospechar qué tipo de epilepsia es, si es una epilepsia que está muy focalizada, que es una partecita del cerebro, o es una epilepsia que nosotros llamamos generalizada, donde el electroencefalograma abarca todo el cerebro. Y la resonancia, lo mismo, digamos, fundamentalmente nos muestra si hay alguna lesión
fundamentalmente de la corteza cerebral, que está afectando la corteza cerebral, que explica un poco o es la causa. Pero uno puede tener una lesión que parece epileptógena, pero el paciente no tiene ninguna manifestación, eso no es epilepsia. Y eso es importante que todos, digamos, tengamos ese mínimo concepto para hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, puede haber epilepsia sin lesión y puede haber lesión sin epilepsia. Perfectamente, puede haber, eso es muy, muy frecuente, que la resonancia sea completamente normal y el electroencefalograma sea completamente normal, porque tiene una sensibilidad, digamos, o sea, hay hasta un 30% de pacientes que nunca tuvieron una descarga eléctrica, pero cuando uno interroga a los familiares o ve un video o al mismo paciente, yo no tengo ninguna duda. Entonces, eso es importante para nosotros. ¿Qué recursos de tratamiento tenemos? Bueno, primero aclaremos que dijimos que era un grupo terriblemente heterogéneo, entonces la respuesta va a depender un poco de cuál sea la etiología, ¿no? Tenemos una gran gama de anticonvulsivantes, fármacos anticonvulsivantes, medicaciones que se tienen que tomar en forma sostenida y que depende del paciente, tienen un porcentaje muy bueno y razonable de poder contener las convulsiones. Pero supongamos que nosotros tenemos una epilepsia porque encontramos que el paciente tiene un tumor. El tratamiento, obviamente, le vamos a poner esos fármacos, pero el tratamiento fundamental va a ser ir a resolver esa otra patología. Ni que hablar en algunos cuadros genéticos donde la epilepsia es solamente una parte más de toda una gran gama de manifestaciones donde vamos a tener que hacer un abordaje integral y ver qué podemos ofrecerle a ese paciente. ¿La cirugía tiene un rol, dejando de lado cuando hay una lesión definida como un tumor, como decías vos? Hoy hay un rol de la cirugía en aquellos que no tienen tumores, por ejemplo. Por supuesto. La cirugía tiene un rol grandísimo y en los últimos años no solamente perfeccionamos muchísimo nuestro abordaje prequirúrgico, sino que mejoró tanto la tecnología que muchos cuadros que antes catalogábamos como no estructurales porque tienen una resonancia donde no veíamos nada, en la medida que la resonancia tiene un poder de definición muchísimo más grande, pasaron a ser estructurales y cabe la posibilidad de analizar una resolución quirúrgica. En ese sentido hay un estudio que es fundamental, que es el videoelectroencefalograma, donde nosotros registramos o intentamos filmar una crisis al mismo tiempo que hacemos el registro eléctrico para tener certeza del lugar donde empezó y así poder estudiar si ese paciente es candidato a una cirugía. Eso es una forma especial, ¿no? Walter tiene una habitación especial con una estructura de filmación y de registro simultáneo. Sí, el estudio de video EG, como dice Ángeles, consiste en general se hace en una institución donde tiene que haber algún tipo de seguridad, es decir, tiene que haber una terapia intensiva, por ejemplo, porque cuando el paciente ingresa a realizar ese estudio, muchas veces necesitamos bajarle la medicación. Hay protocolos para bajar los medicamentos, no es que uno le suspende todo, depende de cada caso en particular, pero a veces bajamos entre el 50 y el 25%, pero en casos muy graves no le tocamos la medicación. Es en una habitación cerrada, donde el paciente puede estar con un acompañante, incluso está indicado y es mucho mejor que esté un acompañante que habitualmente ve las convulsiones, porque a veces el familiar, y esto apunto a la ayuda que da la familia, a los acompañantes de los pacientes, porque son los que mejor detectan el primer signo de inicio de una convulsión y pueden avisar al personal técnico para que lo anoten en el estudio y a los médicos para que después vayamos a revisarlo. Y se lo filma en forma continua todo el tiempo. Igual los pacientes, algunos preguntaban, ¿pueden ir al baño? Sí, pueden ir al baño, se desconectan un ratito, en general no pasa nada, y se les realiza un electroencefalograma. Y esa sincronización entre el video y el electroencefalograma es lo que nos da la información para ver cuál es lo que nosotros llamamos hoy red epileptógena, que es una serie de estructuras del cerebro, fundamentalmente de la corteza cerebral, que es la que indica de dónde nace esa epilepsia. ¿Cuántas camas tenés en la unidad de Fleni? En la unidad de Fleni hay 4 camas que funcionan continuamente con registros de 24 horas. Es una unidad cerrada donde hay enfermería, hay personal técnico y hay médicos que controlan continuamente al paciente. Esto es fundamental porque a veces cuando uno retira la medicación puede haber complicaciones. Es un porcentaje muy, muy bajo, diría menos de un 1%, que está cuidado y así debe ser. Digamos, esa debe ser la manera de que
en forma internacional se sugiere hacer los estudios. Yo quería tratar un tema que tuvo un impacto social, digamos, enorme, y que me parece interesante que lo comentemos brevemente, que es el cannabis, ¿no? El cannabis surgió como una alternativa de tratamiento de múltiples cosas, y la verdad que hay mucha información escrita sobre eso, que en un punto era el placebo perfecto, porque era una droga que hacía poco tiempo era delictiva, digamos, estaba en la lista de las drogas prohibidas, de repente por algún cambio muy heterogéneo de la sociedad, la legislación y demás, se vuelve un tratamiento, o sea, pasa de una punta a la otra. En la Argentina a veces era difícil traerla, ahora ya no, pero se traía con un sistema legal que se llama uso compasivo, y tuvo una aplicación al principio gigantesca, prácticamente todas las enfermedades tenían en algún momento la aplicación de cannabis, y como insisto que es el placebo perfecto, era muy difícil para los médicos evaluar realmente cuál es el valor de eso. En la epilepsia era como el blanco perfecto, digamos, hubo muchísimas intentos de tratar la epilepsia, las convulsiones en base a cannabis. ¿Cuál es tu experiencia y sugerencia? No, yo creo que es algo que muchas veces pasa en medicina y que nos embarra un poco la cancha, ¿no? Que creo que es lo que nos pasó. Me parece que no estuvo mal la intención, porque bueno, ya había algunos trabajos experimentales antes que el primer caso fue una paciente con un tipo de epilepsia específica que se llama síndrome de Dravet, que digamos de acuerdo a algunos trabajos científicos se veían que algunos componentes del cannabis podían tener algún efecto anticonvulsivante, esto con estudios experimentales, y a partir de ahí se le plantea a una primer paciente en Estados Unidos intentar usar un componente que es el cannabidiol, que era el que aparentemente, y bueno, se hace ese primer intento de uso así compasivo, sin ningún tipo de evidencia, como alguien, bueno, yo me someto sin ninguna regulación a probarla, realmente muy cuestionable, obviamente, porque así no se hace ciencia, y a partir de esto lo que ocurrió es que hubo una difusión a través de los medios, justamente, y hoy en día todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, internet, etcétera, etcétera. Hubo una difusión de esta, incluso hubo una primera publicación, y a partir de ahí esto se difunde a nivel mundial, y entonces la comunicación o la información que le llegó a la mayoría del público en general fue: el cannabis sirve para la epilepsia, pero obviamente sin ningún... Y ahí fue algo bastante caótico para la ciencia y para nosotros como neurólogos, y más los que hacemos epilepsia. A partir de eso se fue refinando el tema hasta que finalmente entra en los canales habituales de la ciencia y se empiezan a hacer ensayos clínicos. Y bueno, y se hicieron algunos ensayos clínicos y hoy sí tiene un lugar. Y hay algunas indicaciones bastante claras con estudios muy serios donde no hay duda que puede ser beneficiosa. Son el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una encefalopatía epiléptica, el síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica que empieza en chicos más chiquititos a partir del año, y una enfermedad genética que se llama esclerosis tuberosa. Y después hay muchos estudios que no tienen una fuerte evidencia, pero que a veces, la ciencia está trabajando en aclarar estas otras indicaciones, como son muchas encefalopatías epilépticas, fundamentalmente de la infancia. Eso es lo que hoy nosotros usamos. El resto es muy cuestionado. Epilepsias focales del adulto, que son probablemente las más frecuentes, ningún estudio hasta ahora dio una evidencia clara para su uso. Siempre preguntamos en este espacio cómo ven el futuro. Si bien imaginarse el futuro siempre es una tarea peligrosa, pero ¿cómo ven qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las grandes tendencias que creen que se van a consolidar? ¿Qué cosas probablemente dejemos de hacer? ¿Cómo ven el futuro del área, del campo de la epilepsia en los próximos 4 o 5 años o más, como quieran? Yo creo que somos testigos de una revolución en la medicina que tiene como punto de partida los avances en la genética, que han sido realmente dramáticos y fascinantes en los últimos años y que nos han permitido comprender montones de fenómenos de los cuales éramos testigos, pero que no podíamos realmente acabar de entender por dónde pasaban, y que permitió poder
dilucidar muchísimo más el origen de muchas epilepsias. Y estamos también siendo testigos a lo que se llama medicina de precisión, que en algún momento parecía una historia de Julio Verne y hoy lo estamos viendo, donde empezamos a ilusionarnos con tratamientos recontra específicos donde se pueda corregir la alteración genética que dio lugar a esa epilepsia. Son tratamientos muy difíciles, terriblemente costosos, no sabemos para quiénes van a ser accesibles, pero sin duda es lo que se está viniendo. El tema de la inteligencia artificial creo que es algo que nos va a cambiar completamente, fundamentalmente en el diagnóstico. Ya hay sistemas de inteligencia artificial y ya hay varias publicaciones de software que detectan anomalías electroencefalográficas que por ahí no son tan fáciles de ver para el ojo humano o el análisis visual. Lo mismo pasa con la resonancia. Hay detección de lesiones muy sutiles que no tienen nada que ver con la detección del ojo humano, que obviamente tiene errores, hay muchas. Esto se va a venir y creo que vamos a tener mejores diagnósticos, mejores detecciones, probablemente al principio van a ser corregidas por nosotros. Ese es un tema que creo que en el futuro va a estar. El otro tema que ya estamos empezando a ver y que probablemente va a mejorar son el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Históricamente obviamente es muy variable el tratamiento quirúrgico, pero sí hay algunos casos que pueden ser hechos con cirugías mínimamente invasivas. Y hay dos métodos, uno que ya estamos haciendo en FLENI, que es la termocoagulación de la zona epileptógena, que es a través de detectando la epilepsia, colocando unos electrodos intracerebrales y viendo dónde arranca. Y si esa zona es pasible de hacerle una mínima lesión, como si fuese quemar el tejido cerebral muy precisamente, puede ayudar a estos pacientes sin tener que ir a abrirle el cráneo, digámoslo así, en forma grosera. Esa es una, y la otra técnica que también muy precisa es lo que se denomina LIT o terapia con láser para lesiones cerebrales, que esto está viniendo para tumores cerebrales de difícil acceso y también para zonas epileptógenas para evitar hacer grandes craniectomías, que sean cirugías cortas, que el posoperatorio y la recuperación después de la cirugía sea rápida y tener resultados. Estamos viendo qué está pasando con estas tendencias, pero creo que eso va a ir mejorando y vamos a tener. Y el último tema es la neuromodulación, que es dar una actividad, un estímulo eléctrico en determinadas zonas muy específicas del cerebro que sean parte de esa red epileptógena y que frene las convulsiones. Cuando unos padres ven que su chico tuvo una convulsión en el colegio, o le dicen que tuvo una convulsión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner al paciente de lado y sostener la cabeza para que no se golpee y no mucho más. El riesgo de la convulsión es la aspiración, que es que la saliva que se puede juntar en la boca normalmente, en vez de pasar al estómago, pase a la vía respiratoria. Y el reflejo que hace que cuando nosotros bebemos agua o cualquier líquido, cerremos la glotis para que no se vaya al pulmón, ese reflejo está abolido durante la convulsión. Entonces lo más importante es posicionar a la persona de costado. Uno ha visto montones de veces en la vía pública una persona, un adulto grandote que tiene una convulsión y 10 tipos subidos arriba para que no se sacuda, con lo cual lo único que van a hacer es quebrarle un hueso. Tenemos que intentar que no se golpee y sobre todo que no se golpee la cabeza y nada más, y ponerlo de costado, no meterle ningún objeto en la boca. Si se puede y se tiene sangre fría, tratar de mirar hacia dónde están los ojos, si sacude ambos brazos o es solo de un lado, y por supuesto llamar la emergencia lo más rápido que se pueda. ¿Qué hacemos con un adulto? ¿Cuál es el tips que recomendamos que tuvo una convulsión? No, es exactamente igual lo que dice Ángeles, no cambia mucho, son las mismas maniobras, etcétera. Así que en ese sentido lo que sí me parece que quiero dejar como mensaje final, que hay muchos pacientes, no, por suerte no tantos, pero hay un 20 o 30% de pacientes que pueden ustedes ver que son de difícil control y las familias dan vueltas y vueltas
Hay muchos lugares, hay buenos centros. La Liga Argentina de Lucha contra la Epilepsia tiene detectados cuáles son esos centros donde uno puede ver esos pacientes y darle las alternativas terapéuticas que hoy en día son muchísimas. La tecnología nos ayuda muchísimo, todos los tratamientos nuevos nos ayudan muchísimo, y diría que entre 80 y 90% se pueden tener una muy buena calidad de vida y mejorar, y que eso está, que no digan, no, mi hijo tiene epilepsia, no tiene cura, es una enfermedad crónica, y que también hay un porcentaje de pacientes que pueden remitir su epilepsia, ¿no? Que va a depender un poco del tipo de epilepsia, pero digamos que no digan, esto es crónico para toda la vida, no puedo hacer nada, hay muchas alternativas, y todos los días recibimos noticias nuevas para la mejoría de la epilepsia. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, creo que expusimos todos los temas que tenían que ver desde la aparición, el diagnóstico, el tratamiento. Les agradezco mucho a ambos la presencia y todo lo que compartieron con nosotros y con la gente que nos escucha, y los esperamos en la próxima edición de Sinapsis, el podcast de Flenny. Muchas gracias. Esto fue Sinapsis, un podcast de Flenny. Recordá que ante la menor duda sobre tu salud, es importante consultar con un profesional médico. Podés conocer el trabajo que realizamos en Flenny a través de www.flenny.org.ar y de nuestras redes sociales. Si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos sigas en nuestro canal.